El aroma de especias y hierbas frescas flotaba en el aire del restaurante, el sabor del alma. Mientras Javier Salazar, CEO de Tecmex, disfrutaba del último bocado de su postre. A sus 50 años, este magnate tecnológico había convertido este rincón de Guadalajara en su refugio gastronómico semanal. Sus rasgos marcados, cabello entrecano y traje impecable contrastaban con la calidez rústica del lugar. Pero aquí nadie lo trataba como al poderoso empresario que era, sino como a un cliente más que apreciaba la buena cocina. «Increíble como siempre, Martín», comentó al gerente que se acercó a su mesa. «La chef tiene un don especial. Ese mole negro tiene algo que me transporta a otro tiempo». «Sofía es única», respondió Martín con orgullo. «Autodidacta, apenas 25 años, y cocina como si llevara los sabores en la sangre. Fue adoptada, ¿sabe? Dice que cocinar es su forma de conectar con sus raíces desconocidas». Javier dejó caer su tenedor, produciendo un tintineo que pareció resonar en todo el comedor. 25 años. Adoptada. Las fechas coincidían perfectamente con aquella dolorosa decisión que tomó cuando apenas era un estudiante universitario sin recursos. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras un pensamiento imposible comenzaba a formarse en su mente. «¿Está bien, señor Salazar?», preguntó Martín, notando su repentina palidez. «Sí, solo... ¿podrías traerme la cuenta?», respondió Javier, mientras sacaba su teléfono para hacer una llamada urgente. Sus dedos temblaban ligeramente al marcar el número de Clara, su asistente personal. Mientras esperaba, observó a través de la puerta entreabierta de la cocina. Alcanzó a ver a una joven de perfil, concentrada en sus ollas, con un gesto de determinación que le resultó extrañamente familiar. Su corazón dio un vuelco cuando ella giró brevemente y pudo distinguir sus ojos verdes intensos, idénticos a los de Elena, su amor de juventud. «Clara, necesito que investigues algo inmediatamente», susurró al teléfono cuando su asistente respondió. «Es personal y absolutamente confidencial». Al salir del restaurante, Javier se detuvo un momento en la acera, respirando profundamente el aire nocturno de Guadalajara. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, recordándole todo lo que había conseguido en la vida: riqueza, poder, reconocimiento, pero también lo que había perdido en el camino: una familia, conexiones genuinas, la oportunidad de ver crecer a su hija. ¿Y si el destino, después de tantos años, había trazado un círculo perfecto? ¿Y si aquella chef que cocinaba platos que le recordaban a su infancia era realmente la niña que nunca llegó a conocer? Subió a su Mercedes negro, pero en lugar de indicarle al chofer que lo llevara a su penthouse, se quedó en silencio, contemplando el restaurante una vez más. Algo había cambiado en él durante esa cena. Una puerta largamente cerrada comenzaba a abrirse, y Javier sabía que no podría volver a cerrarla. «A casa, Rodrigo», dijo finalmente. «Mañana será un día importante». Mientras el vehículo se alejaba, Javier hizo una promesa silenciosa a la joven chef que ni siquiera sabía de su existencia. Esta vez no la abandonaría. Esta vez encontraría la manera de hacer las cosas bien, aunque eso significara enfrentar los fantasmas de su pasado y arriesgarse al rechazo más doloroso de su vida. Las luces tenues del ático en el distrito financiero de Guadalajara proyectaban sombras alargadas sobre los premios y reconocimientos que adornaban las paredes. Javier Salazar contemplaba la ciudad desde su ventanal panorámico, un imperio de luces y edificios que de alguna manera había conquistado profesionalmente, mientras su vida personal seguía siendo un vasto territorio de soledad. En su mano sostenía una vieja fotografía desgastada por el tiempo y los pliegues, y Elena Vázquez
Sonreía a la cámara radiante con sus 19 años, el cabello negro cayendo en cascada sobre sus hombros y esos ojos verdes que ahora creía haber visto de nuevo en la cocina de El sabor del alma. 27 años atrás, cuando apenas era un estudiante de ingeniería, con grandes sueños y bolsillos vacíos, Elena había quedado embarazada. Ambos eran demasiado jóvenes, demasiado pobres. Él trabajaba en 3 empleos para mantener su beca universitaria. Ella había abandonado sus estudios para cuidar a su madre enferma. «Es lo mejor para ella», había insistido Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras firmaban los papeles de adopción. «Tendrá una familia que pueda darle todo lo que nosotros no podemos». Javier cedió, con el corazón destrozado, prometiéndose que algún día, cuando tuviera éxito, buscaría a su hija. Pero el tiempo pasó, y las circunstancias cambiaron. Elena desapareció de su vida, mudándose a otra ciudad. Él se sumergió en sus estudios, luego en su startup tecnológica que creció vertiginosamente hasta convertirse en TechMex. El éxito llegó, abrumador y vertiginoso. A los 35 años ya era millonario. A los 40, su empresa cotizaba en la bolsa de Nueva York. Su matrimonio con Claudia, una ejecutiva de marketing brillante pero fría, fracasó tras 5 años sin hijos. «No estás presente, Javier», le había dicho ella al marcharse. «Vives persiguiendo algo que no está aquí». Y tenía razón. La promesa de buscar a su primogénita quedó enterrada bajo capas de trabajo, viajes internacionales y compromisos sociales. Ocasionalmente, en noches como esta, el recuerdo emergía como una burbuja desde las profundidades, trayendo consigo una mezcla de culpa y añoranza. Ahora, mientras recordaba los sabores del restaurante, algo en aquellos platos le resultaba extrañamente familiar. El mole negro, especialmente, evocaba recuerdos de su abuela Dolores, de platos que nadie más sabía preparar con ese equilibrio perfecto entre lo dulce y lo amargo, lo picante y lo profundo. ¿Cómo podía una joven chef reproducir sabores tan íntimos de su infancia? Era posible que los sabores, como los rasgos físicos, pudieran transmitirse a través de la sangre. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Clara. «Señor Salazar, tengo información preliminar sobre Sofía Mendoza», dijo su asistente con tono profesional. «Fue adoptada por la familia Mendoza en 1998, a través de la agencia Nuevos Comienzos. Es la misma agencia que usted mencionó». Javier cerró los ojos, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Hay alguna fotografía de ella de pequeña?», preguntó con voz apenas audible. «Estoy enviándola a su correo ahora mismo. Señor, el parecido con la señorita Vázquez es notable». Javier abrió el correo con dedos temblorosos. La imagen de una niña de unos 5 años, con grandes ojos verdes y un lunar característico en la mejilla izquierda, idéntico al de Elena, apareció en la pantalla. Algo se quebró dentro de él. «Clara, necesito que sigas investigando. Todo lo que puedas encontrar sobre su adopción, su vida, y intenta localizar a Elena Vázquez». Colgó y volvió a mirar la ciudad. Mañana regresaría a El sabor del alma, pero esta vez no como cliente, sino como un hombre en busca de respuestas, de redención y quizás de la oportunidad de recuperar lo que había perdido hace tanto tiempo. «Señor Salazar, la chef Sofía podrá saludarlo brevemente», anunció Martín, interrumpiendo los pensamientos de Javier, quien había regresado al restaurante la noche siguiente, solicitando específicamente conocer a la creadora de los platos que tanto lo habían impresionado. El corazón de Javier latía con fuerza mientras esperaba, fingiendo revisar correos en su teléfono para disimular su nerviosismo. Había ensayado mentalmente este momento durante toda la noche. Pero ahora que estaba a punto de suceder, las palabras se evaporaban de su mente.
Una joven de complexión delgada, cabello negro recogido en un moño práctico y ojos intensamente verdes, los mismos ojos de Elena, apareció junto a su mesa. Vestía el uniforme blanco de chef, con manchas de salsa que evidenciaban su trabajo arduo en la cocina. Javier sintió que el aire abandonaba sus pulmones al notar el lunar en la mejilla izquierda, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al sonreír, gestos tan familiares que dolían. Un placer conocerlo, señor Salazar. Martín dice que es usted nuestro cliente más fiel. Sonrió Sofía, extendiendo su mano con una confianza que contrastaba con su juventud. El placer es mío, respondió Javier, esforzándose por mantener la compostura mientras estrechaba su mano. Tu cocina es extraordinaria, especialmente el mole negro. Me recordó sabores de mi infancia que creía olvidados. Sofía sonrió, y en ese gesto Javier vio a Elena de nuevo, 25 años atrás, sonriendo bajo un árbol en el campus universitario. Es una receta que desarrollé basándome en técnicas tradicionales, pero con mi propio toque, explicó ella. La comida debe evocar memorias, conectar con algo profundo en quien la disfruta. Lo consigues perfectamente, asintió Javier, notando también el lunar en la muñeca izquierda de la joven, idéntico al que su madre tenía. Un detalle genético tan específico que disipó cualquier duda restante. Tras un breve intercambio sobre gastronomía regional, Sofía se disculpó para regresar a la cocina. El servicio está en su punto álgido. Espero que disfrute el resto de su cena, señor Salazar. En cuanto la joven desapareció tras las puertas batientes, Javier llamó inmediatamente a Clara, su asistente personal, con manos temblorosas. Necesito toda la información sobre Sofía Mendoza, chef de El Sabor del Alma. Discretamente, Clara. Es personal, susurró, consciente de que estaba cruzando una línea ética, pero incapaz de detenerse. Los siguientes días fueron una agonía de espera. Javier canceló reuniones importantes, delegó decisiones cruciales y se encerró en su despacho revisando viejas fotografías y recuerdos de su juventud con Elena. ¿Debería contactarla primero a ella? Tenía derecho a irrumpir en la vida de Sofía después de tantos años. 3 días después, Clara le entregó un sobre Manila en su oficina. Todo lo que pude encontrar está aquí, dijo con expresión seria. Adoptada en 1998 por la familia Mendoza, un matrimonio de clase media. El padre era profesor universitario, la madre enfermera. La agencia de adopción coincide con la que usted mencionó. Las fechas encajan perfectamente, señor. Javier abrió el sobre con dedos temblorosos. Entre los documentos encontró una copia del certificado de adopción, informes escolares que mostraban el brillante desempeño académico de Sofía y varias fotografías. Sofía graduándose de la escuela culinaria, Sofía en la inauguración de El Sabor del Alma hace 2 años, Sofía recibiendo un premio gastronómico regional. También hay algo más, añadió Clara, dubitativa. Encontré a Elena Vázquez, vive en un pueblo cerca de Tequila, es maestra en una escuela rural. Javier contempló la fotografía más reciente de Sofía, donde sonreía orgullosa frente a su restaurante. El parecido con Elena era innegable, pero también veía rasgos suyos, la forma de la mandíbula, la altura, cierta determinación en la mirada que reconocía de sus propias fotografías juveniles. ¿Debería acercarme a ella?, preguntó, más para sí mismo que para Clara. ¿Tengo derecho a irrumpir en su vida después de tantos años? Clara, quien llevaba 15 años trabajando con él y conocía su historia, respondió con suavidad. Quizás la pregunta, señor, es si tiene derecho a no hacerlo, ahora que la ha encontrado. El pequeño apartamento en Zapopan apenas tenía espacio para la colección de libros de cocina que Sofía atesoraba.
Volúmenes gastados de técnicas francesas se apilaban junto a manuscritos sobre cocina prehispánica y modernos tratados de gastronomía molecular. En la diminuta cocina, frascos etiquetados meticulosamente contenían especias de todo el mundo, testigos silenciosos de su obsesión culinaria. Tras 16 horas en el restaurante, Sofía llegaba exhausta, pero satisfecha. Se quitó los zapatos, dejó caer su bolso en el sofá y encendió la estufa por puro instinto. Cocinar, incluso después de un día entero haciéndolo, seguía siendo su refugio, su lenguaje, su forma de procesar el mundo. Su pasión por la cocina había sido su salvación desde niña. Mientras otros niños adoptados se preguntaban por qué habían sido abandonados, Sofía canalizaba esas preguntas en la creación de sabores. Cada plato era una forma de comunicarse con un pasado que desconocía, como si a través de las combinaciones de ingredientes pudiera descifrar el código genético de sus orígenes. «¿Otra vez experimentando a medianoche?», preguntó Diego asomándose por la ventana que conectaba sus balcones. Alto, de sonrisa fácil y manos marcadas por las mismas quemaduras y cicatrices de todo chef, Diego era su vecino, su sous chef en el restaurante y, probablemente, la única persona que entendía su relación casi espiritual con la comida. «Estoy perfeccionando la receta de mole que serviré mañana al señor Salazar», respondió, añadiendo una pizca de canela a la mezcla. «Hay algo en él, la forma en que aprecia cada bocado, como si estuviera buscando algo en los sabores». Diego se sentó en el único taburete disponible, robando un trozo de chocolate amargo de la encimera. «Hablando de él, Martín me comentó que ha estado haciendo preguntas sobre ti». Sofía dejó de remover la olla, súbitamente alerta. Sus padres adoptivos, Roberto y Carmen Mendoza, le habían contado sobre su origen cuando cumplió 15 años. Una joven pareja universitaria, demasiado joven para criar a un bebé, había tomado la difícil decisión de darla en adopción. No había nombres, no había detalles, solo esa historia básica que compartían muchos niños adoptados. Nunca sintió la necesidad imperiosa de buscar a sus padres biológicos. La cocina llenaba ese vacío, transformando la ausencia en creación. Sus padres adoptivos habían sido amorosos y comprensivos, apoyándola incluso cuando abandonó la carrera de administración para perseguir su sueño culinario. «¿Qué tipo de preguntas?», inquirió, intentando sonar casual, mientras volvía a concentrarse en el mole. «Sobre tu pasado, tu adopción. Y hoy su asistente visitó el restaurante cuando no estabas. Preguntó a Martín sobre tu formación, tu familia». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Crees que debería preocuparme? Es un hombre poderoso». Diego la miró fijamente, con esa intensidad que reservaba para los momentos importantes. «Creo que deberías enfrentarlo. Preguntarle directamente qué quiere. Quizás...». Dudó un momento. «Quizás sea hora de conocer tus raíces, Sophie. No puedes seguir cocinando recuerdos que no son tuyos». Sofía se mordió el labio inferior, un gesto que hacía desde niña cuando estaba nerviosa. Diego tenía razón. Durante años había canalizado sus preguntas sin respuesta en la cocina, creando platos que intentaban llenar vacíos emocionales. ¿Y si este magnate tecnológico, por alguna razón inexplicable, tenía respuestas que ella ni siquiera sabía que buscaba? «Mañana viene a cenar», dijo finalmente. «Le pediré a Martín que me avise cuando llegue. Es hora de que la chef Sofía Mendoza y el gran Javier Salazar tengan una conversación real». Mientras apagaba el fuego bajo la olla de mole, Sofía sintió una extraña mezcla de miedo y anticipación. Como cuando probaba una nueva receta, sabía que estaba a punto de aventurarse en territorio desconocido, sin garantía de éxito, pero con la certeza de que el riesgo era necesario para crecer. El restaurante estaba cerrado al público aquella noche.
Javier había reservado todo el local para una supuesta cena de negocios, pagando una suma que habría cubierto 3 noches de servicio completo. Sofía, intrigada y nerviosa, había preparado un menú especial de 7 tiempos, cada plato más elaborado que el anterior. La cocina bullía de actividad, mientras el equipo preparaba los últimos detalles. Diego lanzaba miradas preocupadas a Sofía, quien trabajaba con una concentración casi feroz, como si cada corte, cada salsa, cada presentación pudiera protegerla de lo que estaba por venir. «Están llegando los invitados», anunció Martín, asomándose a la cocina. «Aunque es solo el señor Salazar, no hay nadie más». Sofía intercambió una mirada significativa con Diego. «Tal como sospechábamos», murmuró. Respiró profundamente, ajustó su uniforme y tomó la primera entrada. «Voy a servir personalmente». Cuando entró al comedor para presentar el primer plato, encontró a Javier solo en la mesa central, iluminado por la suave luz de las velas. El amplio espacio, normalmente lleno de conversaciones y risas, parecía ahora intimidante en su silencio. «¿Dónde están sus invitados?», preguntó, colocando el plato frente a él con manos que luchaban por no temblar. «No hay invitados, Sofía», respondió Javier, con una voz más suave de lo habitual. «Necesitaba hablar contigo en privado. Espero que perdones la estratagema». Ella dejó el plato sobre la mesa, súbitamente alerta. La familiaridad con que pronunciaba su nombre le provocó un escalofrío. «¿Sobre qué?». «Sobre tu nacimiento, sobre Elena Vázquez y sobre mí». El color abandonó el rostro de Sofía. Las palabras flotaron entre ellos pesadas, transformando el aire del restaurante en algo denso y difícil de respirar. «¿Conoce a mis padres biológicos?». «Sofía», Javier se levantó lentamente como si temiera asustarla. «Yo soy tu padre biológico». La joven retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Su mente, normalmente ágil y organizada como su cocina, se convirtió en un caos de preguntas y emociones contradictorias. «¿Es algún tipo de broma?». Su voz se elevó, mezclando incredulidad con indignación. «¿O quiere aprovecharse de mi talento para algún negocio? ¿Una línea de restaurantes con el sello Tec-Mex, quizás?». «Tengo pruebas», respondió Javier, extendiendo un sobre que había mantenido junto a él. «Y no quiero nada de ti, Sofía. Solo conocerte, entender quién eres». Mientras Sofía examinaba los documentos con manos temblorosas, certificados de nacimiento, papeles de adopción, fotografías antiguas de Elena embarazada junto a un joven Javier, la puerta del restaurante se abrió. Clara, la asistente de Javier, entró apresuradamente, con expresión de disculpa por la interrupción. «Señor, encontré a Elena Vázquez», anunció, deteniéndose al notar la tensión en el ambiente. «Vive en Tequila, es maestra en una escuela rural, y hay algo más que debe saber. Rechazó su intento de contacto hace 10 años». Sofía levantó la mirada de los documentos, con los ojos brillantes de furia contenida. «¿Intentó contactarla a ella, pero no a mí? ¿Qué clase de juego es este?». Javier palideció. «¿Ella rechazó mi contacto? No lo sabía. Contraté una agencia para localizarlos a ambas, pero me dijeron que no habían tenido éxito». «Mentiras», espetó Sofía, arrojando los documentos sobre la mesa. 25 años de ausencia y ahora aparece en mi restaurante investigándome a mis espaldas y espera, ¿qué exactamente? ¿Gratitud? ¿Un reencuentro emotivo? «Esperaba poder explicarte», respondió Javier con voz quebrada. «Éramos muy jóvenes, sin recursos. Elena insistió en la adopción, dijo que tendrías una mejor vida». «Y claramente la tuve», interrumpió Sofía. «Mis padres, mis verdaderos padres, me dieron amor, educación y apoyo. No necesitaban ser millonarios para ser excelentes padres».
Diego apareció en la puerta de la cocina, alertado por las voces elevadas. Sofía le hizo un gesto para que se mantuviera al margen, pero su presencia le dio fuerzas para continuar. Si realmente quiere conocerme, señor Salazar, debería saber que no soy una oportunidad de redención para su conciencia culpable. Soy una chef, una mujer que ha construido su vida sin su ayuda. Y si quiere formar parte de esa vida, necesitará mucho más que documentos viejos y explicaciones convenientes. Con esas palabras, Sofía regresó a la cocina, dejando a Javier inmóvil junto a la mesa, con la cena intacta enfriándose lentamente, como las esperanzas que había alimentado durante días. El camino a Tequila serpenteaba entre campos de agave azul que se extendían hasta el horizonte como un mar vegetal. Sofía, con Diego a su lado para darle apoyo moral, conducía en silencio su viejo Volkswagen, procesando la revelación que había alterado los cimientos de su identidad. No había permitido que Javier los acompañara, a pesar de sus insistentes mensajes. ¿Estás segura de esto?, preguntó Diego, rompiendo el silencio mientras entraban al pequeño pueblo. Podemos dar la vuelta ahora mismo si lo prefieres. Sofía apretó el volante con fuerza. Necesito respuestas, Diego, respuestas que él no puede o no quiere darme. La escuela rural donde Elena Vázquez trabajaba era un edificio modesto de paredes amarillas y un pequeño jardín donde los niños jugaban durante el recreo. Cuando la mujer de cabello entrecano y ojos verdes, idénticos a los de Sofía, salió a recibirlos, el tiempo pareció detenerse. Elena se quedó inmóvil en la entrada, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos, los mismos que Sofía veía cada mañana en el espejo, se llenaron de lágrimas instantáneamente. «¿Te pareces tanto a tu abuela?», susurró Elena, con voz apenas audible. Sofía sintió que sus piernas flaqueaban. Había ensayado mentalmente este momento, preparado preguntas incisivas, incluso imaginado que rechazaría cualquier explicación. Pero nada la había preparado para el impacto emocional de ver su propio rostro reflejado en una versión mayor, de reconocer gestos y expresiones que creía únicamente suyos. En la pequeña casa de Elena, a las afueras del pueblo, con vistas a los campos de agave, las tres personas se sentaron en una sala modestamente amueblada, pero impecablemente limpia. Entre tazas de café y fotografías antiguas dispuestas sobre la mesa de centro, la verdad emergió dolorosamente. «Javier quería casarse, criar a nuestra hija juntos», explicó Elena, pasando sus dedos por una fotografía donde ambos, apenas adolescentes, sonreían a la cámara. «Pero yo sabía que eso destruiría sus sueños. Venía de una familia pobre, tenía una beca completa en ingeniería, un futuro brillante. Yo había abandonado la universidad para cuidar a mi madre enferma». «Podrían haberlo intentado», respondió Sofía, con más dureza de la que pretendía. Elena asintió, aceptando el reproche. «Cada día de mi vida me he preguntado si tomé la decisión correcta. Yo decidí la adopción, lo convencí de que era lo mejor para todos, especialmente para ti». «¿Por qué rechazaste su contacto hace 10 años?» preguntó Sofía, recordando la revelación de Clara. Elena pareció sorprendida. «¿Hace 10 años? Nunca intentó contactarme directamente. Recibí una carta de una agencia de investigación privada, pero no mencionaba a Javier. Pensé que podrían ser periodistas buscando historias sensacionalistas, o peor. ¿Y por qué no me buscaste tú?» La pregunta que Sofía había guardado toda su vida finalmente salió, cargada de emoción contenida. «Porque temía que tuvieras una vida perfecta con tu familia adoptiva. No quería complicarla con mi presencia, con preguntas para las que quizás no querías respuestas». Elena tomó aire, visiblemente afectada. «Y porque soy una cobarde, Sofía. Temía tu rechazo, tu odio justificado».
El sonido de un vehículo interrumpió la conversación. A través de la ventana vieron un Mercedes negro detenerse frente a la casa. Javier apareció en la puerta momentos después, con el rostro marcado por la ansiedad y el cansancio. «Lo siento», dijo, dirigiéndose primero a Sofía. «No podía quedarme al margen. Clara me dijo dónde estaban». Diego se levantó, protector, pero Sofía le indicó con un gesto que estaba bien. Elena se puso de pie, enfrentándose a su pasado después de 25 años. «Debí escucharte entonces, Javier», dijo con voz firme. «Debimos encontrar otra solución». «Ambos cometimos errores», respondió él, entrando lentamente a la sala. «Pero el mayor fue no buscarla antes, no luchar más». Sofía observaba el intercambio con una mezcla de fascinación y desconcierto. Estos dos desconocidos, que compartían su sangre y sus rasgos, habían tomado decisiones que determinaron toda su vida. Y ahora estaban aquí, pidiendo una oportunidad que no sabía si estaba lista para dar. «Quiero que entiendan algo», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Necesito tiempo. Esto no es una telenovela donde todo se resuelve en un episodio. Son 25 años de ausencia, 25 años de preguntas sin respuesta». Javier y Elena asintieron, comprendiendo la magnitud de lo que pedían. «Tiempo es lo que tenemos ahora», respondió Javier suavemente, «y esta vez no lo desperdiciaremos». 2 semanas después, Sofía preparaba meticulosamente cada ingrediente en la cocina de El sabor del alma. Sus movimientos precisos, casi rituales, contrastaban con el torbellino de emociones que había experimentado desde el descubrimiento de sus orígenes. Había invitado a Javier a una cena especial, solo ellos dos, una decisión que había tomado después de días de reflexión y largas conversaciones con sus padres adoptivos. Roberto y Carmen Mendoza la habían escuchado con lágrimas en los ojos mientras les contaba sobre Javier y Elena. «Siempre supimos que este día podría llegar», le había dicho su padre adoptivo, abrazándola. «Y siempre supimos que eras lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Ahora, mientras cortaba hierbas con precisión milimétrica y verificaba la temperatura de sus caldos, Sofía intentaba canalizar esa fuerza. Cada plato del menú que había diseñado tenía un propósito, contaba una parte de la historia que necesitaba expresar. «¿Estás segura de esto?», preguntó Diego, observándola trabajar desde la esquina de la cocina. El resto del personal se había marchado, dejándolos solos para esta cena tan personal. «Necesito respuestas que solo puedo encontrar cocinando», respondió ella, concentrada en la masa de maíz entre sus manos. «Es la única forma en que sé comunicarme realmente». Diego asintió, comprendiendo. En el mundo de la alta cocina, los chefs a menudo expresaban a través de sus platos lo que no podían articular con palabras. «Estaré en la oficina si me necesitas», dijo, apretando suavemente su hombro antes de retirarse. Cuando Javier llegó, puntual y visiblemente nervioso en su traje impecable, Sofía lo condujo a una mesa apartada, iluminada con velas y ubicada junto a la ventana que daba al pequeño huerto del restaurante. Sin decir palabra, comenzó a servir platos que contaban una historia. Primero, un caldo simple de frijol y epazote que recordaba la pobreza de sus orígenes. Luego, platillos que evocaban la infancia de Javier, recetas de su abuela que Sofía había investigado meticulosamente. «¿Cómo?», comenzó Javier, emocionado al probar un dulce de calabaza que no había comido desde que era niño. «Investigué», respondió Sofía, sirviendo el siguiente plato. «Hablé con tus primos, en Michoacán, con antiguos vecinos de tu barrio. Quería entender de dónde vengo. ¿Qué parte de ti está en mí, más allá de los ojos verdes y el lunar en la mejilla?» Javier asintió, conmovido por el esfuerzo y la profundidad del gesto. Cada bocado era un viaje a su pasado, a momentos que creía olvidados. «Tienes su talento»,
dijo suavemente. Mi madre cocinaba así con el alma. El cuarto plato representaba la vida de Elena. Sabores de la región de Tequila, agave y cítricos, intensos, pero con un dejo de amargura. También hablé con ella, explicó Sofía. 2 veces más desde aquel día. Me contó sobre su vida, sus arrepentimientos, sus razones. Es una buena mujer, respondió Javier. Siempre lo fue. Demasiado desinteresada para su propio bien. El quinto plato simbolizaba la vida de Sofía con los Mendoza, sabores reconfortantes, tradicionales, pero con toques innovadores que representaban su educación y el apoyo a su vocación. Ellos son mis padres, dijo con firmeza. Nada cambiará eso. Lo entiendo y lo respeto, asintió Javier. No pretendo reemplazar a nadie en tu vida, Sofía. El último plato fue un postre que combinaba técnicas modernas con sabores tradicionales. Una esfera de chocolate que al verter una salsa caliente se derretía revelando un interior de frutos rojos y especias. Esto representa el presente y el futuro, explicó Sofía. Apariencias que se transforman, revelando lo que estaba oculto. Nuevas combinaciones, nuevas posibilidades. Javier contempló el postre, entendiendo el simbolismo. Es hermoso, dijo, con voz quebrada por la emoción. Cuando terminaron de comer, Sofía finalmente habló sobre lo que había estado procesando durante semanas. No puedo llamarte papá de la noche a la mañana, dijo con honestidad, pero estoy dispuesta a conocerte, a entender quién eres más allá del magnate tecnológico, más allá del hombre que firmó papeles de adopción hace 25 años. Javier asintió, con lágrimas contenidas brillando en sus ojos. Es más de lo que merezco. Prometo respetar tus tiempos, tus espacios. Solo quiero ser parte de tu vida, como tú decidas que puedo serlo. Y sobre Elena, continuó Sofía, también estoy aprendiendo a conocerla. Es extraño ver tus propios gestos en otra persona, descubrir que tu forma de cortar cebollas es idéntica a la de alguien que no te enseñó a cocinar. La genética es misteriosa, sonrió Javier, como tu talento para recrear sabores que nunca probaste. Sofía asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. Este es solo el comienzo de una conversación muy larga, Javier. Tenemos 25 años de historias que compartir. Y tengo el resto de mi vida para escucharte, respondió él, con una promesa silenciosa en su mirada. 6 meses después, el patio trasero de El Sabor del Alma se había transformado en un huerto urbano. Hileras ordenadas de hierbas aromáticas, chiles de distintas variedades y vegetales orgánicos crecían en camas elevadas, diseñadas para maximizar el espacio limitado. Sofía y Javier, arrodillados entre las plantas de epazote y hierbabuena, compartían un momento de complicidad bajo el sol de la tarde. Mi abuela decía que el epazote debe sembrarse durante la luna creciente, comentaba Javier, recordando su infancia en el campo michoacano. Sus manos, que normalmente firmaban contratos millonarios, ahora estaban manchadas de tierra, trabajando junto a las de su hija. Mi madre adoptiva decía lo mismo sobre el cilantro, respondió Sofía, sonriendo mientras arrancaba algunas malas hierbas. Es curioso cómo la sabiduría popular trasciende familias y generaciones. La relación había evolucionado lentamente, con altibajos, momentos incómodos y descubrimientos sorprendentes. Javier asistía a los eventos culinarios de Sofía como un espectador orgulloso, sin interferir pero siempre presente, aprendiendo a conocer a la mujer extraordinaria en que se había convertido su hija. Ella, por su parte, había visitado Tec-Mex, sorprendida por el imperio que su padre biológico había construido desde cero, reconociendo en su ética de trabajo y perfeccionismo rasgos que ella misma poseía. Elena también formaba parte de este nuevo capítulo, visitándolos ocasionalmente. Había pedido un traslado a una escuela más cercana a Guadalajara,
no para imponerse en la vida de Sofía, sino para estar disponible cuando ella quisiera verla. Las heridas del pasado comenzaban a sanar, aunque las cicatrices permanecerían siempre como recordatorio de las decisiones tomadas. «Estoy considerando abrir un segundo restaurante», comentó Sofía, mientras recogían hierbas frescas para el servicio de la noche. «Algo más pequeño, más experimental, un lugar donde pueda explorar nuevas técnicas y sabores sin las restricciones de un menú establecido». «Suena maravilloso», respondió Javier. «¿Has pensado en un nombre?» «Raíces», dijo ella sin dudar, «porque todos necesitamos saber de dónde venimos para entender hacia dónde vamos». Javier asintió, conmovido por la profundidad del concepto. «Es perfecto». Lo que no mencionó fue que ya había adquirido discretamente un local a pocas calles de distancia, esperando el momento adecuado para ofrecérselo como regalo. No para impresionarla con su riqueza, sino porque había aprendido que apoyar sus sueños era la forma más genuina de demostrarle su amor. Roberto y Carmen Mendoza, los padres adoptivos de Sofía, también habían sido parte fundamental de esta transición. Lejos de sentirse amenazados por la presencia de los padres biológicos, habían mostrado una generosidad de espíritu extraordinaria, abriendo su familia para incluir a Javier y Elena en celebraciones y momentos importantes. «El amor nunca es escaso», había dicho Carmen. «Cuantas más personas amen a Sofía, mejor». Esa noche, mientras el restaurante se llenaba de comensales, Sofía observó a su equipo trabajar en armonía. Diego, ahora chef ejecutivo junto a ella, le guiñó un ojo desde la estación de postres. En una mesa cercana a la ventana, Javier compartía una cena con Elena, conversando como viejos amigos que habían encontrado la paz con su pasado compartido. En otra mesa, sus padres adoptivos celebraban su aniversario de bodas. 4 personas que, por circunstancias extraordinarias, habían configurado su existencia. 4 personas que ahora formaban parte de su presente, cada una con su lugar único e irreemplazable. «Chef, el crítico de la Gaceta está en la mesa 7», anunció uno de los camareros, interrumpiendo sus pensamientos. Sofía asintió, volviendo a la realidad de su cocina. Con una última mirada a su familia, porque eso eran ahora, una familia poco convencional pero genuina, regresó a los fogones, donde su verdadero lenguaje cobraba vida. La reconciliación no había sido fácil ni perfecta. Había habido conversaciones difíciles, momentos de duda y retrocesos. Pero como todo buen plato, las relaciones más satisfactorias a veces requerían tiempo, paciencia y la voluntad de ajustar ingredientes sobre la marcha. «El éxito no se mide por lo que acumulas», le había dicho Javier recientemente, «sino por las conexiones que construyes, por las vidas que tocas». Era una lección que había aprendido tardíamente, pero que ahora guiaba sus decisiones. Y Sofía, quien siempre había buscado su identidad en los sabores que creaba, finalmente entendía que su verdadera esencia no estaba definida por sus orígenes ni por su abandono, sino por las elecciones que hacía cada día, por el amor que daba y recibía, y por la valentía de abrir su corazón a nuevas posibilidades. La cocina de Sofía se había transformado sutilmente en los meses siguientes al reencuentro con sus padres biológicos. Los comensales habituales notaban nuevos matices en sus platos. Técnicas tradicionales de Michoacán que evocaban la herencia de Javier, toques de agave y cítricos que hablaban de Elena, todo ello fusionado con la base sólida que había desarrollado bajo la influencia de los Mendoza. Su historia había trascendido las paredes del restaurante. Un periodista gastronómico, intrigado por la evolución de su cocina, había publicado un perfil sobre ella, mencionando discretamente su reencuentro familiar. El artículo se volvió viral, inspirando a otros adoptados a buscar sus orígenes, no con resentimiento sino con curiosidad y apertura.
No busquen respuestas, busquen conexiones, había dicho Sofía en una entrevista posterior. El pasado no puede cambiarse, pero puede integrarse a nuestro presente de formas que nos enriquezcan. La inauguración de Raíces fue un evento íntimo, pero significativo. El pequeño local, con capacidad para apenas 20 comensales, estaba diseñado como un espacio experimental donde Sofía podía explorar libremente su creatividad culinaria. Cuando descubrió que Javier había adquirido el edificio, su primera reacción fue de rechazo. No quería favoritismos ni ventajas por ser hija de un magnate, pero él había estructurado la transacción como un préstamo formal a través del banco, con términos justos que respetaban su independencia. No es un regalo, le había explicado, es una inversión en tu talento, en el que creería aunque no compartiéramos ADN. Esa noche de apertura, mientras Sofía presentaba un menú degustación que narraba su viaje personal de autodescubrimiento, observó a los asistentes, sus padres adoptivos en una mesa, Elena y Javier en otra, Diego supervisando la cocina para que ella pudiera estar presente con los invitados. Fragmentos de su vida, antes separados, ahora coexistiendo en armonía. Javier había aprendido que el éxito empresarial palidecía frente a la riqueza de las conexiones humanas auténticas. Tecmex seguía prosperando, pero ahora dedicaba parte de sus recursos a una fundación que apoyaba a jóvenes emprendedores de orígenes humildes, inspirada por su propia historia y la de Sofía. Elena había encontrado el perdón que tanto necesitaba, principalmente el perdón hacia sí misma. Su trabajo como educadora adquirió nuevas dimensiones cuando comenzó a colaborar con programas de alfabetización culinaria en escuelas públicas, uniendo su vocación docente con la pasión de su hija. Los Mendoza, lejos de sentirse desplazados, descubrieron que su familia se había expandido de formas inesperadas. Roberto, ya jubilado de la universidad, pasaba horas conversando con Javier sobre tecnología educativa, mientras Carmen y Elena intercambiaban recetas y anécdotas sobre la infancia de Sofía, y Diego, quien había sido testigo de toda la transformación, finalmente había confesado sus sentimientos por Sofía una noche después del servicio. «He esperado a que resolvieras tu pasado», le había dicho, «porque quiero ser parte de tu futuro». La respuesta de ella había sido un beso que sabía a nuevos comienzos. Mientras Sofía presentaba su último plato de la noche, un postre que simbolizaba la integración de todas sus influencias, comprendió que la verdadera receta de la felicidad no estaba en ingredientes perfectos, sino en la valentía de mezclar lo amargo con lo dulce, el pasado con el presente, creando algo completamente nuevo y maravillosamente propio. «Este postre representa mi viaje», explicó a los comensales. «La base es una receta tradicional de la abuela de Javier, el centro contiene elementos que Elena me enseñó a apreciar, y la técnica de montaje la aprendí de mi madre, Carmen. 3 influencias distintas que juntas crean algo que no existiría si faltara alguna de ellas». Más tarde esa noche, cuando el último cliente se había marchado y solo quedaba la familia, Sofía levantó su copa en un brindis improvisado. «Por los caminos que nos separaron y los que nos volvieron a unir», dijo. «Por las decisiones difíciles que todos tomaron, creyendo hacer lo correcto. Y por el futuro que estamos construyendo juntos. Un día, un plato, una conversación a la vez». Mientras las copas se encontraban en el centro de la mesa, Sofía sintió una certeza profunda. No era la hija perdida que había sido encontrada, ni la chef talentosa descubierta por un magnate. Era simplemente Sofía Mendoza, una mujer que había aprendido que la identidad no es algo que se encuentra, sino algo que se crea continuamente, incorporando cada experiencia, cada relación, cada sabor descubierto en el camino. Y esa
quizás era la lección más valiosa de todas.